Todos. De asistentes, ¿cuántos te aparecen, Glo, de casualidad? Ahí, bueno, ya me Ahí están están apareciendo. apareciendo, como cambió, estaban en waiting room y ya van entrando. Va buenísimo. Bueno, pues empezamos. Muy buenos días a todas y todos. Soy Aremi González, miembro del equipo de Hilda, y les doy la bienvenida a este webinar en donde estaremos presentando los casos de estudio de data sharing en Colombia, Brasil y Uruguay. Este proyecto surge en el marco del Programa Interamericano de Datos y Algoritmos y quiero aprovechar también este espacio para darle las gracias a KLA Advogados, ESIJA Colombia y ESIJA Uruguay, quienes a través del programa Pro Bono de la Thomson Reuters Foundation realizaron el panorama de leyes de cada uno de estos casos de estudio que a continuación van a conocer. Para comenzar, quiero darle la bienvenida a la directora ejecutiva de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, Gloria, para que nos pueda compartir un mensaje de bienvenida. Adelante, Gloria. Muchísimas gracias, Aremi. Muchísimas gracias también al público que nos acompaña hoy. Gracias a Juan, a Larisa y a Javier por también habernos acompañado en los últimos meses realizando estos 3 estudios de caso, tanto de Colombia, Brasil y Uruguay. Con un esfuerzo que tenemos desde Hilda, como bien mencionaba, Saremi, apoyado por IDRC en el marco del Programa Interamericano de Gobernanza de Datos y Algoritmo, pero también un intento de llevar, ¿no?, la investigación a la acción, entender cuál es el panorama que hay sobre intercambio de datos y sobre todo, creo que algo que nos pareció muy interesante de este proceso es el poder detonar colaboraciones, ¿no? Tanto de la academia, como mencionabas, con el apoyo y la complementariedad del proceso del análisis legislativo de estos despachos de abogados dentro del programa de Trust Law de la Thomson Reuters Foundation, pero también desde el trabajo que realizaron Juan, Larisa y Javier, entender el intercambio de datos o el data sharing como un concepto más allá de solo lo técnico o de más allá solo la ley. Entender los procesos, los sistemas, las personas, las instituciones y en general el ecosistema habilitante o el ecosistema que permite que este intercambio de datos funcione o no funcione. Pero también creo que, y es la parte como más rica que escucharán y la a profundidad de las personas investigadoras que están acá, es entender también cuáles son los retos, ¿no? Y uno, los retos a nivel nacional, pero también este panorama de estos 3 países tan distintos, pero al final también que compartimos muchísimo, ¿no? Como región. Entonces, esta primera exploración de estos 3 países que nos permite también empezar a identificar retos regionales, oportunidades y sobre todo fortalecer en dónde podemos colaborar más, ¿no? En un contexto en el que los datos son un asset sumamente valioso, en un contexto en el que la inteligencia artificial va de una manera acelerada cambiando muchos de los sectores productivos, muchos incluso de las formas de hacer gobierno. La inteligencia artificial atraviesa, ¿no?, muchas de las prácticas que hoy tenemos como sociedades y los datos son el insumo central de esa nueva tecnología. Entonces, no podemos pensar en nuevas tecnologías o seguir hablando de tecnologías súper avanzadas si también no entendemos cómo se manejan los datos, cómo se comparten, cómo se intercambian datos a través de distintas organizaciones e instituciones del Estado, cuál es la relación del Estado con los privados para este intercambio de datos. Y bueno, muchas de estas preguntas fue lo que se intentó y se logró de una manera muy exitosa contestar. Creo que también no tenemos todas las respuestas, pero creo que este material es súper relevante para hacernos las preguntas correctas, las preguntas indicadas y poder trazar un camino en común, ¿no? Un camino en común como región y también un camino en común que hoy es súper necesario construir si queremos que estas nuevas tecnologías y que los datos sean manejados de una manera ética, responsable y sobre todo muy alineada al tema de derechos humanos y protección. Entonces, bueno, de este lado agradezco nuevamente a nuestros investigadores. Ha sido un gusto trabajar con ustedes y desde Hilda también estamos muy emocionadas de hoy poder compartir con nuestra audiencia los resultados de estos estudios que van a estar disponibles para consulta. Y también, ¿no? Como lo ponemos, es como la tarea está hecha como a la mitad, porque ahora lo que sigue es cómo vamos a usar estos materiales, que más personas puedan también leerlos, compartirlos, hacernos preguntas y sobre todo que sean un detonante de una conversación que debe ser también permanente. Así que muchas gracias y regreso contigo, Ari. Gracias, Gloria.
Pues a continuación vamos a escuchar los casos de estudio de cada uno de los investigadores, pero antes de eso quisiera compartir con ustedes la semblanza de cada uno de ellos. Larisa es especialista en gobernanza digital, GovTech e inteligencia artificial responsable. Ha trabajado con prestigiosas organizaciones como la Universidad de las Naciones Unidas, el Global Center y la Fundación Getulio Vargas, donde ha realizado proyectos sobre transformación digital, datos abiertos y ética en inteligencia artificial. Actualmente es becaria María Sklodowska-Curie en la Universidad de Bremen, donde desarrolla estrategias para mejorar los ecosistemas GovTech en ciudades europeas. Con más de 15 años de experiencia en investigación y un doctorado en ciencia política, aporta un amplio conocimiento en la intersección entre tecnología, gobernanza y políticas públicas. Bienvenida. Javier cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la tecnología. Por más de 10 años fue parte de la AGESIC, Agencia de Gobierno Digital de Uruguay, donde como director de tecnología fue responsable del diseño e implementación de la primera estrategia de inteligencia artificial y la política de datos públicos para la transformación digital. Es docente universitario en ingeniería de software, miembro del Comité de Evaluación de Proyectos del Programa de Innovación en Servicios Públicos de ANI, así como fue parte del Grupo Asesor Científico Honorario GACH. Es fundador y miembro de la Comisión Directiva de Dama Uruguay y también se desempeña como consultor BID y Red GEALC. Actualmente es parte de Domus Global, una organización aceleradora de la transformación digital. Bienvenido, Javier. Juan David es profesor asociado en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, donde enseña e investiga sobre políticas públicas, gestión pública e inteligencia artificial. Doctor y máster en política pública por la Universidad de Oxford, además de contar con un máster en Derecho y Economía, otorgado conjuntamente por la Universidad de Bolonia y la Universidad de Erasmus en Rotterdam. Abogado por la Universidad Javeriana, es también integrante del grupo de expertos del Global Partnership on Artificial Intelligence, donde colidera el proyecto sobre transparencia algorítmica en el sector público. Bienvenido, Juan David. Gracias por acompañarnos. Gloria Guerrero cuenta con una maestría en política pública y trabaja en la intersección de datos, derechos humanos y tecnología. Su experiencia abarca 15 años de experiencia liderando proyectos de digitalización, gobierno abierto a nivel local y nacional, así como el desarrollo de tecnología innovadora e inclusiva para la movilización social y el desarrollo. Como directora ejecutiva de ILDA desde 2022, se enfoca en el desarrollo de alianzas y colaboración con gobiernos de la región, organizaciones internacionales, agencias de desarrollo y comunidades locales para promover el uso ético y la tecnología y aprovechar así el valor de los datos como un bien público. Muchas gracias, Gloria. Entonces comenzaremos ahora con el caso de Brasil, en donde aquí les hacemos la invitación para que puedan activar los subtítulos en la opción que pueden encontrar aquí debajo de la pantalla en más. Entonces, Larisa, el micrófono es tuyo. Muitas graças, Aremi e Glória. Eu vou apresentar em português. Muito feliz de estar aqui também. Graças aos meus colegas painelistas. Eu já compartilhei aqui minha apresentação. Bom, o meu estudo foi sobre a governança e o compartilhamento de dados no Brasil. Vou apresentar um contexto geral, nesses próximos 10 minutos, para a gente entender, qual o status atual, né? A abordagem do Brasil e como eu tentei elaborar, né, o estudo, é uma compreensão como que o Brasil evolui numa trajetória nos últimos 30 anos, né, de uma gestão restritiva e bastante centralizada da informação para a ideia de data commons, né, que é a criação de comunidades que vão trabalhar para o uso de dados com determinados benefícios. Então, o Brasil tem essa longa trajetória, né, de coleta de dados, processamento e gestão com a criação de empresas públicas, que vai estar relativamente ligada também aos programas de governo eletrônico, e mais recentemente, a partir de 2016, com a instituição de programas e políticas de governança de dados e de proteção, até a gente chegar no contexto mais recente, né, em que o Brasil passa a atrelar algumas políticas e estratégias relativas à inteligência artificial e à criação de ecossistemas. A
Larisa, un segundo, porfa, porque creo que en el audio, si la tienen que escoger la opción de español en sus idiomas, porque si no, justo se les fue el audio a los que estaban en otro idioma. Entonces, ahí para los que perdieron y lo ponían acá en el chat. Entonces, porfa, elegir español para que puedan seguir escuchando a Larisa. Perdón por la interrupción. Listo. Está, Larisa, si quieres continuar en portugués, está bien. Solo era para que ellos pudieran escuchar el canal de audio correcto. Pero tú puedes continuar en portugués sin problema. No, no pasa nada. Era aquí una persona, ya Cari le contestó. Ahí está, ya se escucha.
Muchísimas gracias. Esperamos que a todos haya sido súper interesante y de que hayan podido activar los subtítulos. Realmente todos nos estamos acoplando también acá al Zoom. Muchísimas gracias por esta presentación y ahora le doy la palabra a Juan David, quien nos va a compartir el caso de Colombia. Adelante, Juan David. Aremi, buenos días. Muchísimas gracias a Hilda por organizar este evento y pues a todos mis colegas, felicitaciones por sus casos de estudio. A mí me corresponde el caso de estudio de Colombia. Tengo tal vez mucho que contarles y no tanto tiempo para presentar. Estábamos comentando eso al comienzo, que en todo caso creo que la idea es que las personas puedan acceder a al reporte y que no haya tantos spoilers, sino más bien que esto sea como una excusa para incentivarlos a que vean nuestros reportes. Eh, Ahora sí voy a compartir pantalla, pero no estoy seguro si se está viendo. ¿La pueden ver? Sí, sí, se está viendo. Ok, algo está pasando, razón por la cual ustedes la están viendo, pero yo no veo mi pantalla. No Sí sé se qué ve está. que compartiste, pero no se ve la presentación aún. Ah, ok, La ok. pantalla Dame, de... Ujú. Ok, dame un segundo, que lo curioso fue que antes de comenzar este evento lo, lo probamos con Aremi y funcionaba sin problema, y a la hora de la verdad ya no funcionó igual. Eh, Voy a volver a hacerlo desde cero. Ahora creo que sí se va a ver. Ahí, perfecto. Y en este momento solo me falta agrandar un poquito para que ustedes vean completo y no esté. Ya, listo. Ok, bueno. eh, Se puso en pausa. En este momento están viéndolo, solo para confirmar, última palabra. Sí, la primera hoja donde dice Like. intercambio de datos en Colombia, como el título nada más. Si quieres, Sí, dale clic como siguiente slide, solo para ver que se sí. está. Bien, ¿cierto? No, no cambia. ¿No cambia? No. Pensé, ¿por qué me está? Ah, ya. No, ya entendí qué estaba pasando. Ahora Ya, sí ahí. cambia, ¿cierto? Sí, listo, listísimo. Y se ve bien. Sí. Bueno, otra vez disculpas por todos estos problemas técnicos. Bueno, yo tengo 10 minutos para contarles los hallazgos principales del caso colombiano. Digamos, índice que ven a continuación es un índice que realmente refleja el contenido del reporte para generarles a ustedes la curiosidad. Yo voy a tratar de abordar los temas más importantes que salen de este índice, en vez de tratar de apurarme y tratar de hablar mucho y en cambio enfocarme en lo más importante. Un primer aspecto del contexto de la gobernanza de datos en Colombia es que desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del Estado, desde hace más de 15 años, el Estado ha empezado a adoptar diferentes instrumentos de política pública enfocados particularmente en la gobernanza de los datos del sector público, eh, procurando estar alineado con estrategias de gobierno abierto, con estrategias de acceso a información pública, con estrategias de la denominada nueva gestión pública, que busca, entre otras cosas, aprovechar los datos que el Estado produce para prestar mejores servicios públicos. Y además de esos instrumentos de política pública, ha generado planes concretos en relación, por ejemplo, con la infraestructura de sus datos. Y el Plan Nacional de Infraestructura de Datos del año 2022 cuenta además ha generado una serie de instrumentos, guías y lineamientos que si los ven ahora y los leyera, me tardaría el resto de mis 10 minutos, pero esta slide realmente lo único que muestra, quiere mostrarles es que realmente hay una proliferación de instrumentos de diferente naturaleza que busca el aprovechamiento de los datos por parte del Estado colombiano. Y también formalmente se adoptó a través de un decreto un modelo de gobernanza de datos. Entonces, como pueden ver ustedes, hay un primer plano desde el punto de vista institucional, en donde el Estado colombiano y particularmente el gobierno nacional ha buscado crear estos instrumentos que favorezcan la explotación de datos y favorezcan el intercambio de datos entre entidades públicas. Ahora,
Esto no se queda aquí porque también hay que decir que la ciudadanía pues, debe tener un rol, obviamente, si hablamos del concepto de la gobernanza. Y algo que hemos encontrado es que efectivamente las personas y algunas organizaciones, particularmente del sector público, han participado en diferentes momentos en la construcción de muchos de los instrumentos que mencioné y también de un proyecto de ley que en este momento está siendo tramitado en el Congreso de la República, que es un documento de infraestructura de datos del Estado colombiano, que ya está, digamos, está llegando a su cuarto debate, es decir, está a puertas de ser aprobado o podría ser aprobado. Y hemos encontrado que la ciudadanía, a través de estos procesos de formulación de los documentos de instrumentos de los instrumentos de política pública que mencioné, de proyectos legislativos como el que acabo de mencionar, pues ha participado digamos, en los caminos formales que lo permite. De hecho, uno puede acceder a muchas de esas intervenciones ciudadanas porque pues están publicadas, pero da la impresión de que el gobierno colombiano, no solo el actual, sino los pasados, han preferido trabajar mucho más con organizaciones del sector privado que con la sociedad civil. Digamos que al parecer ha habido, a partir de, digamos, algunas de las entrevistas que realizamos, una mayor apertura hacia determinados tipos de actores. eh, y eso, por supuesto, limita qué tan participativo, colaborativo e inclusivo es el modelo de gobernanza de datos en Colombia. Yo creo que eso es un tema que no solo atañe al caso colombiano, sino que hay otros, en los otros casos también uno encuentra que hay unas barreras a la participación en estos modelos de gobernanza que en este caso se está manifestando en este que les cuento de una participación en la construcción de estos instrumentos formales. Ahora, hablando en el tema de los marcos normativos para la circulación de datos en Colombia, pues en Colombia, como ocurre en muchos otros países de América Latina, pues hay un reconocimiento constitucional al derecho fundamental al habeas data, que cuando quiera que los datos incluyan datos personales, pues tiene que ser, por supuesto, respetado y desde hace años Colombia cuenta con un régimen general de protección de datos personales que ha sido además desarrollado con decretos reglamentarios y también con otros instrumentos que en Colombia se denominan circulares únicas que emite la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. De hecho, ha emitido circulares en relación particularmente con la transferencia de datos hacia el extranjero. En, en ese sentido, no es que no haya regulación en materia de transferencia de datos, particularmente si son datos personales, sí existe y de hecho pues hay unas reglas particulares para la circulación. Hay dos como diferentes modelos, uno de transferencia en donde hay una persona que obtiene unos datos personales de parte del titular y se hace responsable de la base de datos y responde directamente por la misma, pero también hay otra manera de circular los datos a través de la transmisión, en la que hay otro tipo de agente la ley le denomina el encargado, pero que actúa por encargo, como su nombre lo indica, del responsable. Y en esas circulaciones de los datos hay unos requisitos que deben cumplir, como ocurre en la mayoría de las legislaciones alrededor del mundo, y es que la organización que esté tratando los datos tenga unas políticas que contemplen unas reglas sobre cómo se va a realizar esa circulación y cómo se va a, digamos, cumplir con los principios que establece la ley 1581. Debe haber una autorización previa por parte de los titulares de los datos, debe haber además un respeto de las finalidades con las cuales fueron recolectados los datos y que se informaron al titular, y obviamente tiene que haber unas medidas de seguridad básicas. Ahora, ¿qué pasa cuando se trata de datos que no necesariamente son personales y que además involucran entidades públicas? Yo les he mencionado varias veces un proyecto de ley, que es este proyecto 248 del año 2024, que está en cuarto debate y que busca fomentar, digamos, la interoperabilidad de los sistemas de información del Estado colombiano con el fin de que las entidades puedan utilizar esos datos para prestar sus respectivas servicios. Ahora, ese proyecto de ley ha tenido una discusión en donde algunas organizaciones de la sociedad civil y quienes trabajan en áreas de derechos digitales han señalado que
hay una, por así decirlo, como un olvido de la ley por abordar directamente las tensiones que hay entre esta idea de que los datos, los sistemas sean interoperables y que se puedan explotar más datos por parte del Estado colombiano con la protección de datos personales. Y digamos, en lo que se puede, digamos, discernir de lo que los ponentes del proyecto y el propio gobierno nacional, que es el que propuso esta iniciativa legislativa, responden, es que la idea es que los datos que utilicen el Estado colombiano estén anonimizados y que si están anonimizados, entonces que no se trata de datos personales. Pero pues eso riñe con una idea y es que si el Estado en algún momento tuvo un dato que no era anónimo y lo anonimizó, pues eso quiere decir que le dio un tratamiento y ese tratamiento está cubierto por la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, ahí hay un debate que creo que está todavía latente y que hay que zanjar hasta el último debate del proyecto de ley. Un balance sobre la implementación de todo este marco que yo les mostré de políticas públicas, instrumentos de política pública, legislación y demás, es que pues hay unos resultados mixtos, hay algunos sectores como el de salud, finanzas y educación en donde realmente sí se ha profundizado esa posibilidad de circular datos, particularmente entre entidades públicas, para prestar unos mejores servicios. Y también se ha tratado de crear instancias de coordinación al interior del Estado para lograr eso, pero como ocurre en muchas áreas del Estado colombiano, hay una brecha muy grande entre lo que establecen las políticas, lo que establecen las normas y el efectivo cumplimiento de las mismas. Como también ocurre en otras áreas de política pública, pues la coordinación entre las entidades públicas a veces pues brilla por su esencia y hay algo un poquito más enraizado y más complejo y que tiene que ver con una ausencia de una cultura de datos en muchas de las entidades públicas, de incluso reconocer la importancia del dato no solo para efectos de protegerlo, sino también para efectos de prestar un mejor servicio. Y esas son pues algunas limitaciones que aparecieron en las entrevistas que realizamos. En particular, la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, que como les decía es la Autoridad Nacional de Datos, de Protección de Datos, desde hace 10 años viene expidiendo guías y circulares que buscan aclarar cuál es el camino para ese intercambio de datos, que sea posible realizarlo dentro de la idea de que siempre tiene que respetarse el derecho a la habeas data, y eso también creo que ha sido bastante positivo en la implementación. Hemos visto también casos de colaboración público-privada para lograr concretar en los objetivos de estas políticas de gobierno abierto, de apertura de datos, de interoperabilidad, pero asimismo también hemos encontrado algunas limitaciones asociadas a precisamente los recursos humanos, digamos, la infraestructura. Para darles algunos ejemplos, particularmente en el actual gobierno, hemos visto como muchas plataformas de datos que estaban disponibles para la sociedad, para cualquier ciudadano que quisiera consultar datos eh, recolectados por el Estado, eh, han empezado a dejar de ser disponibles, porque literalmente algunas entidades han dejado vencer licencias. Y pues eso obviamente es preocupante porque no solo porque ya no están ya no es posible acceder a esos datos, sino porque hubo un esfuerzo muy grande para haber podido disponer de esos datos y hacerlos públicos, y pues se pierde, digamos, ese esfuerzo de mucho tiempo, y volver a retomarlo pues va a ser difícil. Hay otros ejemplos en donde se está viendo también estas dificultades. Por ejemplo, el sistema de compras públicas en Colombia, el sistema electrónico, el SECOP, en este momento están también en el proceso de tratar de relanzar el sistema, porque el gobierno nacional quería no depender de un proveedor anterior, pero hacer este tipo de grandes cambios requiere muchísima planeación, requiere mucho tiempo,
y no es fácil saltar de una plataforma tecnológica que ha funcionado durante décadas a una absolutamente nueva. Entonces, estas, digamos, problemas de articulación, de implementación, es realmente algo que se destaca desafortunadamente en este caso de Colombia. Ahora, no quisiera cerrar solo con estos últimos dos casos que no suenan tan bien. También hay casos muy positivos. El caso que resaltamos en el reporte es este de Mapas Bogotá, que es una plataforma en línea que cuando ustedes acceden, pues se puede ver así, más o menos como ustedes están viendo, y que recoge una cantidad de datos que son aportados no solo por las entidades públicas, sino también por los ciudadanos de a pie y por las personas y organizaciones interesadas en diferentes datos geoespaciales de la ciudad de Bogotá. Ustedes ahí alcanzan a ver un poquito que además es muy variado. Ahí hay temas que tienen que ver con la movilidad en la ciudad, con la movilidad incluso en bicicleta, por ejemplo, o con un censo inmobiliario de la ciudad. Entonces, hay una cantidad de mapas digamos, que están disponibles en esta plataforma, que es una plataforma del Distrito de Bogotá, liderada por IDECA, em, y en donde pues, se ha generado valor no solo por los aportes que hacen las entidades públicas, sino por los aportes que hacen la ciudadanía y las personas interesadas, que aglomera más de 500 mapas temáticos, que tiene además una licencia abierta, que tenemos, digamos, información sobre cómo se usa o se ha usado no solo desde el punto de vista del Estado para crear nuevas iniciativas, incluso aplicaciones móviles adicionales, sino que también desde el sector privado se usa efectivamente, y entonces es un modelo muy interesante de intercambio eh, entre los gobiernos y los ciudadanos, entre diferentes entidades del gobierno, incluso entre el gobierno y entidades privadas, precisamente para generar este espacio común de información que es libremente accesible para cualquiera. De pronto ahorita más tarde puedo compartir el enlace para que lo vean. Bueno, a mí se me acabó el tiempo, pero pues los cinco principales retos yo creo que han empezado a emerger de lo que he hablado, y es la necesidad de mejorar la capacidad de implementación de las políticas existentes, contar con un marco normativo integral. Hay unos vacíos, yo no alcancé a mencionarlo mucho, pero hay unos más vacíos en materia de protección de datos personales cuando esos datos son tratados por parte de entidades públicas. Muy importante que haya una mayor participación de la sociedad civil. Está muy bien que el Estado tenga esa energía de sacar toda esa cantidad de documentos de política pública, manuales, guías y demás, pero necesitamos también que haya un poquito más de participación más inclusiva para la sociedad civil. Hay que seguir trabajando en protección de datos y de privacidad. El Estado colombiano tiene que dar el ejemplo ahí, y hay que seguir trabajando en temas de cultura de la información, eh, y de cerrar brechas tecnológicas que también ocurren ya, digamos, a lo largo del territorio nacional, ya no solo a nivel central. Muchas oportunidades, pero estas oportunidades, si ustedes ven una lista, está basada realmente en la idea de poner en práctica muchas de las iniciativas de Estado abierto que Colombia, digamos, ha tratado de implementar precisamente en espacios público-privados, con un enfoque de innovación pública, es decir, con un enfoque en donde haya efectiva participación y colaboración por parte de los usuarios, de las personas que se van a ver beneficiadas. Y con esto termino, porque creo que se me acabó mi tiempo. Disculpas por correr tanto, pero como había dicho hace un segundo, la idea también es que ustedes pues, se ven interesados en leer el informe completo. Muchas gracias, Juan David. Pues justamente también eso, ¿no? La invitación para que puedan visitar nuestra página y ver ahí el estudio completo y que puedan pues conocer a fondo todo lo que ya tú nos estuviste pues compartiendo. Le doy ahora la palabra a Javier con el estudio de caso de Uruguay. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Gracias, Aremí, gracias, Gloria, por la iniciativa también y por la invitación a participar del estudio. Bueno, me toca contarles la experiencia en Uruguay en cuanto al intercambio de datos, tanto de una perspectiva histórica como bueno, de la realidad actual y los desafíos que se pueden plantear hoy en día para seguir evolucionando. Como comentaba Aremí, bueno, me tocó ser parte un poco de esta historia, ¿sí? Desde la Agencia de Gobierno Digital, ya hace más de 10 años, trabajando directamente en la elaboración de varias de estas políticas. Y
Y en esa evolución, creo que hace sentido decir que Uruguay ha tenido un proceso acumulativo en cuanto al desarrollo de las políticas vinculadas a intercambio de datos, a intercambio, tratamiento de datos, a uso y explotación de datos en el país. Proceso acumulativo que podría destacarse que incluso ha sido sostenido ante cambios de administración de un mismo partido político e incluso de diferentes partidos políticos, lo cual le da una solidez relevante a lo que se viene haciendo en el tiempo desde ya más de 15 años, diría incluso más de 20 años. ¿Sí? Eh, Sostenido además por una gobernanza que no es la más clásica de la región, ¿sí? Liderado por agencias técnicas dependientes de la Presidencia de la República, tanto la Agencia de Gobierno Digital como unidades técnicas como la Unidad de Regulación y Protección de Datos Personales, e incluso la Unidad de Acceso a la Información Pública, ¿sí? Que cada una de ellas tiene su autonomía técnica en dictar las normativas vinculadas justamente a estas temáticas. Y eso se ha sostenido en el tiempo, ¿sí? Desde ya las primeras normativas que se generaron en 2009, vinculado a la protección de datos personales y a la creación de la Unidad de Protección de Datos Personales. Luego, en 2010, la normativa que le brindó a GESIC la responsabilidad vinculada a dirigir las políticas y prácticas de seguridad de la información y ciberseguridad. ¿No? También allí, en ese mismo año, normativa que le permitió a GESIR establecer condiciones para la interoperabilidad y el intercambio de datos, así como también aspectos de transparencia y acceso ciudadano a través de la publicación de datos abiertos por parte de las entidades públicas. Estamos hablando de esto del año 2010, con las primeras versiones de esta normativa en cuanto a apertura de datos, interoperabilidad y protección de datos personales. Desde el inicio fue concebido de esa manera, ¿no? Tocando los diferentes pilares que fueron avanzando de manera acumulativa, como les decía, en el tiempo. Luego, en 2012, se ratificó el convenio 108 del Consejo Europeo, lo que empezó a poner a Uruguay de manera temprana en una alineación de la normativa local con la normativa europea. En 2015 se estableció también por normativa que no se podía solicitar a los ciudadanos información que ya estuviera digitalizada dentro del Estado, ¿sí? También con una doble perspectiva, ¿no? Por un lado, un beneficio ciudadano, ¿sí? Pero también siendo esa normativa clave para potenciar el intercambio de datos dentro del Estado. Y lo que le dio también a la agencia un anclaje, ¿sí? Para poder trabajar en potenciar ese intercambio. Intercambio que ya en ese año, en 2015, contaba no solo con los elementos normativos disponibles y operando, sino también con infraestructura tecnológica, ¿sí? Disponibilizada también desde la Agencia de Gobierno Digital, como les decía, una unidad ejecutora de la Presidencia de la República, disponibilizada para todo el Estado, con una red privada de intercambio de datos para el Estado y una plataforma de intercambio de datos centralizada, gestionada y operada por la Agencia de Gobierno Digital. Una plataforma bueno, que ofrece, digamos, los mecanismos técnicos para el intercambio de datos y que busca tener disponibles, publicados allí, servicios de alto nivel de reuso, ¿sí? Que van desde datos patronímicos en cuanto a personas, certificados de nacimiento, certificados de defunción, pero también datos de empresa, datos geográficos, etcétera. Y nuevamente con una fuerte participación de AGESIC en promover el uso, ¿no? De ir a de generar oferta y demanda, ¿no? Ir a buscar a los organismos para que publiquen información allí y involucrarse, y eso fue creo que también parte de la clave del intercambio de datos, involucrarse en proyectos de deporte de nivel país. Y ahora voy a comentar algunos ejemplos alrededor de eso. Volviendo un poco al marco normativo, luego, en 2018 se volvieron a modificar aspectos vinculados a la protección de datos personales, marcando nuevamente nuevas competencias para la unidad que los regula, y esto, bueno, un nuevo hito de la actualización constante de la normativa, acompañando diferentes niveles de madurez y diferentes escenarios de uso que sigan presentando. En 2020 se generó normativa vinculada al reglamento de protección de datos personales a nivel europeo, de GDPR, ¿sí? También fortaleciendo también esa compatibilidad. En el 2023
se generó normativa que establecía el desarrollo de una estrategia nacional de datos e inteligencia artificial, ¿sí? Ya mirado de manera más holística. Previamente se había trabajado en una política de datos con foco en la administración pública, ¿sí? Propiamente, y esta nueva estrategia ya le da una mirada más amplia, también incluyendo al sector privado en ese aspecto. Todo esto, y por ejemplo también, y estaba marcado en el artículo, les invito a que lo revisen y luego con la referencia, mirado desde una iniciativa que en su momento llamamos Datos 360, ¿no? Esa historia de que se fueron generando normativas verticales, ¿no? De privacidad, de acceso a la información pública, de seguridad de la información, de intercambio de datos. Bueno, ¿cómo vive todo eso junto? Y eso fue lo que trató de abordar esa política de datos en la administración pública, esa política de datos 360 que elaboramos en aquel momento y que luego, de vuelta, de manera acumulativa, se fue reforzando en la administración pasada con esta Estrategia Nacional de Datos e Inteligencia Artificial. En cuanto a los aspectos de gobernanza, bueno, ya un poco les comentaba, la Agencia de Gobierno Digital fue quien, o es quien lidera los aspectos de intercambio de datos en Uruguay, fuertemente en sus inicios vinculados al sector público, pero también ahora con nueva normativa generando intercambios con el sector privado, ¿sí? Incluso la Agenda Uruguay Digital 2025, vigente hasta el día de hoy, se está elaborando ahora una nueva agenda, plantea diferentes objetivos y metas vinculados a potenciar los datos como activos, ¿sí? Y eso a la interna de la administración pública, pero también vinculado al concepto de gobierno como plataforma, comenzando a promover el uso de datos públicos por actores privados, ¿sí? Generando nuevos servicios, generando incluso nuevos negocios y que puedan trabajarse sobre ellos. Y ahí, más adelante voy a hablar sobre eso, generando también nuevos desafíos, ¿no? De cómo, sobre qué escenario nos ponemos para el uso de la explotación de datos públicos por parte de privados, que si bien se buscan generar beneficios para la ciudadanía, también genera que la madurez en este trato tenga que ser claramente mayor. Esta estrategia de inteligencia artificial y datos que les comentaba, bueno, fueron parte de un proceso de consulta pública, ¿sí? Y también es una fortaleza que Uruguay ha tenido en el tiempo, ¿sí? Varias de estas estrategias y estas iniciativas se han llevado adelante a través de procesos de consulta pública, involucrando sociedad civil, academia, industria en los procesos de elaboración, ¿sí? Sobre un borrador puesto a disposición desde la administración pública, luego recogiendo el feedback de cada uno de los actores, y ha sido una constante también en el tiempo, ¿no? En estos 20 años que les comentaba, ha sido de esa manera que se han ido trabajando. Y eso está sólido en Uruguay, sí, claramente ese esfuerzo está sólido. Y sí, y me adelanto un poco al final, sí se presentan oportunidades de cómo este involucramiento que se da en el momento del diseño, luego se mantienen al momento de la ejecución, ¿no? Cómo seguimos involucrando a los diferentes actores en el seguimiento de la ejecución de las políticas. Y no solo la participación activa y fuerte que se da a nivel del diseño de la política en las consultas públicas, sino luego generar espacios de gobernanza de manera institucional que también permitan a estos actores, ¿sí?, acompañar el seguimiento de la ejecución de estas políticas que se definen. Y ahí claramente hay un espacio de mejora en Uruguay para seguir avanzando en la madurez de su intercambio de datos. Les comentaba de proyectos, ¿no? Parte de la clave en cuanto al intercambio de datos ha sido lograr ser parte que la Agencia de Gobierno Digital sea parte relevante de proyectos a nivel país, ¿sí? Y desde ese lugar, y eso podríamos decirlo, bueno, impulsado por objetivos estratégicos a nivel país, potenciar los aspectos de intercambio de datos, ¿no? Y de vuelta, desde todas sus perspectivas, de seguridad de la información, del tratamiento de datos personales, también de la apertura de datos abiertos, de la acceso a la información pública y de propiamente la interoperabilidad. Y ahí hay bastantes casos para revisar que han sido emblema, ¿sí? Uno de ellos puede ser la digitalización de los trámites, ¿sí? Una iniciativa
presidencial que buscó digitalizar el 100% de los trámites. Eso permitió trabajar fuertemente en el intercambio de datos a nivel, en los procesos de simplificación de trámites, el intercambio de datos a nivel público, ¿sí? Pero también iniciativas a nivel país que involucraron a públicos y privados. Y, por ejemplo, podríamos citar el desarrollo de salud digital y de la historia clínica electrónica nacional. La digitalización de las historias clínicas con todas las particularidades y la complejidad que tiene el manejo de datos súper sensibles, ¿sí? Se generaron un caso de éxito en cuanto a cómo entidades públicas y privadas de salud intercambian datos a través de una plataforma centralizada de intercambio de datos, ¿sí? Que mantiene punteros a las historias, al historial clínico de cada ciudadano, ¿sí? Manteniendo de manera segura la información en las entidades de salud donde fueron concebidos, ¿sí? Y así mantenido nuevamente sobre una red privada de intercambio de datos con dispositivos tecnológicos, técnicos, instalados en cada uno de los nodos de la red que garantizan un intercambio seguro, ¿sí? Con procesos de anonimización cuando son necesarios, con índices de usuario que también tienen un diseño que descalzan los datos sensibles con los datos que pueden ser públicos y buscando mayores garantías en ese intercambio. Y como ese ejemplo, varios más, proyectos de certificados de nacido vivo, etcétera, han hecho que la plataforma de interoperabilidad del Estado ha sido protagonista, ¿sí? En cada uno de esos proyectos. Y de ese lugar, con una plataforma que está concebida para un intercambio seguro, garantiza justamente esa seguridad en el intercambio de datos de la perspectiva técnica. En el informe lo podrán ver, al cierre del 2023, 98 organismos de la administración pública publicaban servicios perdón, eran parte de la plataforma, 27 publicaban información, más de 200 servicios publicados, ¿sí? Y bueno, un nivel de transaccionalidad de millones de transacciones por mes, que también, mirado en el tiempo, hoy es un éxito, pero costó mucho tiempo llegar a eso, ¿sí? Las primeras versiones de la plataforma de intercambio de datos eran tecnológicamente perfectas, pensadas por ingenieros, pero que no se podían usar. Y la complejidad del uso realmente era muy amplia y, y hasta el momento de que la administración no se dio cuenta, ¿sí? Que esa perfección tecnológica estaba boicoteando la adopción, no logró ser parte de los proyectos, ¿no? Y la clave estuvo en, sin bajar el estándar de seguridad y de estandarización en el intercambio de datos, logró simplificar el uso. Y cuando sucedió eso, el uso de la plataforma realmente logró niveles de adopción mucho más grandes. Bueno, les comentaba el caso de Salud Hoy. También existe hoy en día un conjunto de recomendaciones generadas por la Agencia de Gobierno Digital hacia el Parlamento de Uruguay en cuanto a cómo empezar a trabajar normativa vinculada al uso de inteligencia artificial en la administración pública. Y un documento que fue entregado sobre fines del año pasado al Parlamento para que en este nuevo periodo legislativo comience de esas recomendaciones, ¿sí? A hacer la discusión justamente legislativa de hacia dónde se quiere ir. Que no quiere decir normar, ¿sí? Es, bueno, cómo normar, cómo hacerlo, dónde sí, dónde no, pero poniendo la Agencia de Gobierno Digital los elementos para que esto suceda. También normativa reciente habilita el uso de la plataforma de interoperabilidad por parte de entidades privadas, y un escenario de uso que no estaba contemplado en la normativa anterior, lo cual también pone esta infraestructura, si bien a disposición de privados en el uso, su implementación va a requerir de discusiones en cuanto a cómo garantizar el buen uso de esos datos, ¿no? Niveles de acuerdo de servicio, finalidad de los datos, bueno, diferentes conceptos que fueron compartidos también por los colegas previamente. En el momento de ya disponibilizarlo a privados, realmente se ponen en el primer plano y van a ser parte de lo que Uruguay enfrenta como desafío para seguir adelante. La región también viene avanzando de manera conjunta. Existen diferentes iniciativas de intercambio de datos transfronterizos. Allí, por ejemplo, la Red GIGAL, que es la red de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe, está promoviendo diferentes iniciativas en ese sentido, donde, tanto desde la perspectiva de identidad, ¿sí?
promoviendo que ciudadanos de un país pueden hacer servicios digitales en plataformas de otros países a través de reconocimiento mutuo de firmas o de identidad digital y luego de la publicación de servicios. Esto comience a suceder. También ponen, ¿sí? La vara más alta, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer desafíos de bueno, cuáles son las normativas, por ejemplo, de protección de datos en los diferentes países donde sucede, en qué escenarios sí se podría hacer o no, cómo empieza a compatibilizarse esa información. En ese sentido, también hay apoyo de la Comisión Europea hacia Uruguay y la región en este aspecto, donde, bueno, todos sabemos la gobernanza en Europa es diferente, ¿sí? Con la Comisión Europea normando, luego de procesos de trabajo colaborativos normando, digamos, lo que tiene que hacer cada país. Eso no sucede en Uruguay a nivel perdón, eso no sucede en la región a nivel de gobernanza, pero sí existen espacios donde la que se llama Alianza Digital Unión Europea América Latina empieza a trabajar de manera conjunta en cómo fortalecer los intercambios transfronterizos en la región. Todo este periplo que le comentaba, como les decía, realmente ha sido de forma acumulativa y ha sido algo que ha sostenido Uruguay en el tiempo y le ha dado su solidez. Esto no quiere decir que no existan inconvenientes, ¿no? Y ahí en el informe citamos algunos casos donde no digo se puso en riesgo, pero surgieron alertas en cómo seguimos generando confianza a la ciudadanía del buen uso de sus datos, ¿sí? Tanto sea, por ejemplo, en procesos de vigilancia masiva o reconocimiento facial, por ejemplo, en el uso de datos personales allí. El censo del 2023 en Uruguay, por ejemplo, en su versión digital, pedía la cédula de identidad como un dato obligatorio para completar el censo, y ahí también surgieron algunos aspectos de, bueno, el censo es anónimo, ¿no? ¿Cómo vamos a garantizar ese anonimato también en el mundo digital? La sociedad civil puso eso sobre la mesa, la Unidad de Protección de Datos Personales falló también pidiendo determinadas garantías al Instituto Nacional de Estadística para que suceda. El Instituto Nacional de Estadística respondió también diciendo cómo lo iba a hacer y cómo iba a garantizar, y realmente hoy en día, más allá de ese warning inicial, no surgieron luego problemas de que haya habido vulneración de la anonimidad en responder el censo de manera digital. En ese sentido, bueno, creo que Uruguay continúa avanzando con desafíos también, como les decía hace un rato, en brindar espacios de gobernanza a los diferentes actores, también en el enforcement, en el seguimiento de la política. Creo que es uno de los desafíos más grandes que se enfrentan por delante, no solo, como les decía, en momentos de diseño, sino también luego en la ejecución. Y este intercambio, este empezar a potenciar el intercambio de datos, poniendo al ecosistema privado sobre las plataformas públicas de intercambio de datos, también presenta los desafíos de generar la gobernanza necesaria y las garantías para que al fin del día los ciudadanos sientan que sus datos están siendo manejados de manera responsable, también eficiente, ¿sí? Y de forma segura. Muchas gracias por el tiempo. Javier, muchísimas gracias por tu intervención. Y ahora, a manera de cierre, vamos a escuchar las reflexiones de la directora ejecutiva de ILDA, Gloria. Adelante, Gloria, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Arimi. Yo quiero ser súper breve y nada más hacer un punteo de las cosas que encontramos en común. Agradecerle muchísimo a Javier, Larisa, Juan David por este como mapeo y un poco también la presentación, ¿no? En perspectiva de sus países. Y después me gustaría que aprovechemos para hacer algunas preguntas y también escucharles, porque creo que también la parte más interesante de tenerlos aquí es que ustedes nos puedan contar ese proceso y también escuchando a los colegas como también, ¿no? Esos retos o incluso oportunidades para seguir explorando en el futuro. Nada más también hacer un poco como el disclaimer, también este proceso de data sharing es la continuidad de un proceso que se inició en ILDA en 2021 sobre estudios de casos sobre gobernanza de datos, y en esta como continuidad también decidimos ir más profundo sobre el tema de data sharing, que es lo que hemos estado trabajando. Y como podemos ver, ¿no? En los tres casos de estudio es, claro, hay intercambio de datos, esto funciona hace muchísimo, incluso ya también hay intercambios transfronterizos, hay iniciativas
para seguir compartiendo información, pero también es súper interesante entender entre quiénes, ¿no? Entre quiénes se está dando ese intercambio de datos, por qué se está dando, cuáles son los sectores donde vemos más potencial y donde esto también ya tiene un histórico, como mencionaban también, que es, por ejemplo, el sector de finanzas, ¿no? Y las oportunidades y todo lo que sucedió también con el tema de COVID y el tema de salud. O sea, el intercambio de datos funciona desde hace mucho tiempo, pero es también el cuestionamiento si funciona en justamente la medida en la que lo necesitamos, con los lineamientos y las estructuras o las leyes que son adecuadas para también seguir potenciando este sector. Y creo que los puntos en común que encontramos y las recomendaciones que podemos traslapar a la región uno es que es súper necesario fortalecer la infraestructura tecnológica, ¿no? Sin duda la parte más como el hardware y el entender qué la infraestructura sostiene este intercambio de datos es importantísimo y ver también de qué manera se puede optimizar la inversión en infraestructura, compartir planes regionales, todo el tema también de garantizar que todos los países y que la región también esté como incluida y que cómo también podemos traer a la discusión a regiones más alejadas o geografías mucho más complejas, pero también pensar en todo el tema de infraestructura tecnológica e incluso se abre una oportunidad también de pensar todo el tema, ¿no? Incluso ahora con la discusión que se está dando sobre infraestructura digital pública, ¿no? También está ahí en la mesa preguntas de, bueno, ¿qué rol tiene el data sharing? ¿Cómo podemos potenciarlo? También vemos una oportunidad para hablar y colaborar y seguir fortaleciendo el tema de el establecimiento de estándares comunes, ¿no? Y protocolos que sean más claros y sobre todo que tengan un proceso abierto de creación para el intercambio de datos, ¿no? Tanto en la definición de lineamientos nacionales como también lineamientos regionales. Por otro lado, también el fomentar la colaboración entre sectores es muy importante, ¿no? Para poder mejorar el acceso y el uso de estos datos y el rol que tiene el sector privado es crucial. O sea, incluso el Estado ya trabaja con ciertos sectores y ahí el sector privado es muy importante. Entonces, también cómo poder realmente generar una gobernanza colectiva, procesos más representativos y tener como representación clara del sector público, privado, la sociedad civil, la academia y que estas colaboraciones también sean más dinámicas, pero sobre todo sostenibles en el tiempo. También vemos una oportunidad para hablar y pensar, ¿no? En el tema de inversión, en capacitación y desarrollo de capacidades al interior de los equipos de gobierno, pero también como un poco democratizar esta discusión, ¿no? O sea, y lo mencionaba, creo que fue Juan David, ¿no? Cómo podemos mejorar una cultura de la información, una cultura de los datos, y sin duda ahí, por ejemplo, el rol de las escuelas, de las universidades, es muy importante porque al final no es una discusión solo técnica, sino que en una realidad como la de hoy, ya cualquier ciudadano o ciudadana debería tener mayor conocimiento y entendimiento del valor de sus datos y sobre todo también entender cómo se maneja el acceso a los datos, qué datos deberían ser públicos, la diferencia entre datos sensibles, datos privados y creo que también es necesaria una apropiación por parte de la ciudadanía de estos temas para también poder como beneficiarnos de una manera distinta. Y por último, también el reforzar mecanismos, ¿no? De protección de datos y de regulación de este intercambio. Si bien este intercambio ya se da muchas veces entre públicos y privados, entender también, ¿no? O sea, cuáles son las características de este intercambio, cuáles son las regulaciones necesarias, cómo la regulación puede adaptarse a las nuevas necesidades del contexto, cómo la regulación puede ser un detonante y no un obstáculo para mejorar el intercambio de datos y el mejor aprovechamiento de la data tal cual para desarrollo de tecnología y garantizar que esto, ¿no? Que las normativas que protegen los datos personales se apliquen de manera adecuada y sobre todo tener mecanismos de auditoría y control para prevenir el uso indebido de estos datos. Y creo que ahí también el sector de sociedad civil, la academia puede también aportar muchísimo porque crear mecanismos de seguimiento, de auditoría, de evaluación de estas como infraestructuras de intercambio de datos, pues puede ser también una oportunidad muy interesante para pensarla también a nivel regional. Sé que ya hay algunas iniciativas en este sentido, pero sin duda creo que es súper importante seguir reforzando y en un contexto como en el actual, en el que tal vez hay muchos factores cambiantes, muy complejos, incluso la reducción, ¿no? Del financiamiento para trabajar datos per se o la agenda de apertura de datos abiertos, pues también es interesante ver cómo creamos nuevas alianzas entre países, entre organizaciones, pero también entre sectores y aquí el sector privado también va a tener una voz importante y un rol que sin duda no podemos obviar. Y bueno,
también me gustaría concluir con una pregunta que me gustaría hacerle a mis personas investigadoras que están por acá. Y la pregunta, tanto para Juan David, Larisa y Javier, serían, ¿cuál es el mayor reto que ustedes identificaron al hacer un análisis sobre cómo funciona el intercambio de datos en sus países? O sea, el uno es, sabemos que es como hay toda una infraestructura y un ecosistema complejo, pero si tuviesen que elegir uno o que fuese el principal reto, ¿cuál creen que es ese reto? No sé a quién le gustaría empezar. Yo puedo aportar allí y poniendo el foco también en el intercambio de datos a nivel público, ¿no? O sea, sin duda generar las capacidades a los funcionarios públicos para tener esta mirada holística del intercambio de datos se presenta como un desafío relevante. ¿Sí? Esto no es solo tecnológico, pero tampoco es solo tema de abogados, ¿sí? Es un trabajo realmente conjunto y multifacético en abordar ese intercambio de datos de todos los lugares, ¿no? Y eso requiere, ¿no? Requiere una sensibilización y una capacitación de los funcionarios públicos que son parte de los generadores de política, que no es trivial, ¿sí? Y que tiene que ser sostenida en el tiempo, ¿no? Llevarlo de esta manera y acompañando la evolución tecnológica. Hoy en día, con todo lo que está sucediendo a nivel de inteligencia artificial, el uso de datos está muy a la mano, ¿no? Realmente es muy sencillo explotar datos, y de ese lado es muy sencillo hacer cosas muy buenas y también cosas muy malas. Eh, Poner al sector público, a los funcionarios que son los que generan esta política pública, los que norman lo que se tiene que hacer y lo que no, en un plano de entendimiento, con las capacidades para hacerlo, creo que es de los desafíos más grandes que se presentan hoy, para este punto del intercambio de datos de manera responsable, eficiente en cada uno de los países. Bueno, yo meto la cucharada para decir que quizás el reto de la interoperabilidad, porque es un reto muy transversal, es un reto que tiene que ver con la infraestructura, pero que también tiene que ver con la capacidad de planear, que tiene que ver con el hecho de que particularmente la interoperabilidad entre el sector público, en donde hay brechas tecnológicas entre entidades públicas, pero también unos sistemas tecnológicos heredados que ha sido difícil hacerlos compatibles entre sí. Y no solo estoy hablando de compatibles entre, imaginemos, el sector de educación, salud y el financiero, sino dentro de cada sector. El sector justicia, por ejemplo, la rama judicial de Colombia lleva años trabajando en la interoperabilidad y todavía sigue con muchas brechas de interoperabilidad. Ha avanzado, yo no sé qué ha avanzado más porque es que lleva muchos años con eso, pero el tema sigue en pie. Y yo tengo la sensación de que el interés acrecentado que hay no solo en Colombia, sino en América Latina por implementar sistemas de inteligencia artificial, tanto en lo público como en lo privado, pues ha llevado, digamos, a volver a revisitar el tema, porque sin los datos, pues no va a ser posible implementar sistemas de inteligencia artificial que significativamente generen valor público. Entonces creo que hay, pues, ese renovado interés por la interoperabilidad, pero creo que, pues, pues, o que nos estamos topando con que hay retos de interoperabilidad que eh, digamos, que son muy complejos porque hay un camino de dependencia, hay un camino de dependencia tecnológica, de decisiones que se han tomado en el pasado y y que le hace más difícil a las entidades públicas pues poder hacer efectivamente interoperables sus sistemas de información. Entonces yo me quedo con ese. Gracias.
Muchas gracias. Por acá también tenemos una pregunta de parte de Juan que nos dice, ¿cómo va la perspectiva regional? ¿Qué tantos acuerdos o intercambios de hecho de datos hay entre los países? ¿Hay marcos de interoperabilidad transnacionales? ¿Hay algún sector específico en que exista más cooperación internacional de intercambio de datos que otros? ¿Alguien quisiera contestar? Puedo comentar, yo colaboro con la red de América Latina y el Caribe de gobierno electrónico y bueno, se ha hecho un trabajo en el marco de la red de buscar acuerdos técnicos entre los países, o al menos primeros consensos para definir principios de intercambio de datos a nivel transfronterizo, definiendo principios y primeros lineamientos sobre los cuales cada uno de los países debería pararse para potenciar el intercambio transfronterizo. La gobernanza de la región es diferente, como le decía hoy, a, por ejemplo, lo que sucede en Europa, ¿no? Por tanto, la manera de hacer esto en la región es a través de consensos y luego hasta podría decir el voluntarismo de cada uno de los países de adoptar esos consensos, ¿no? Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, por supuesto, pero mirándolo desde la perspectiva del enforcement de lo que se define, bueno, le deja una debilidad, ¿no? Que cada uno al fin del día hace lo que tiene ganas de hacer o lo que puede hacer. ¿Sí? Eso es lo que creo que, o al menos lo que yo conozco que existe, tanto a nivel, por ejemplo, de intercambio de datos como de firma digital, ¿sí? De determinados acuerdos o determinados lineamientos comunes. Y a nivel de firma digital, sí, varios acuerdos de reconocimiento mutuos de firma, que bueno, no es exactamente intercambio de datos, pero generan algunas garantías, por ejemplo, para tener luego intercambios seguros y fiables que puedan ser utilizados. Y bueno, y el intercambio de datos en la región hay miles, ¿no? De todo tipo y color, porque ya eso sucede hace años, como comentaba Gloria, en aspectos de comercio electrónico, de seguridad pública, de finanzas, de, bueno, de lo que quieran, ¿no? Comercio exterior. Eso está sucediendo, sí, está sucediendo. No tengo detalles de cómo está sucediendo en realidad, pero sin duda eso se está pasando hoy en día, ¿no? Muchas gracias, Javier. ¿Alguien más que Acá, si pregunte? puedo complementar, haré súper breve. También, ¿no? Creo que estamos viendo nosotros como desde la visión regional, sea como iniciativas Brasil, Uruguay, hay también hay algunas, y sobre todo lo que mencionaba Javier, ¿no? O sea, como la parte de datos transfronterizos para el tema de identidad, algunas iniciativas también que se están, por ejemplo, lo que está haciendo con X-Road en El Salvador y Colombia, igual Chile, pero Uruguay, como para todo el tema también de comercio, o sea, como que también hay iniciativas ahí auspiciadas por CEPAL que también están como fomentando este desarrollo. Y acá veía que Juan, David compartía un proceso también en el que incluso estas investigaciones también alimentan y van a estar también como parte de los materiales que estamos compartiendo con la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, para la creación del marco de referencia de gobernanza de datos y algoritmos, ¿no? El marco interamericano, que también sería uno de los primeros instrumentos regionales donde los países que pertenecen a la OEA y que muchos de ellos parte de esta red que mencionaba también Javier, la red GEALC, se ponen de acuerdo y han definido lineamientos en un proceso de co-creación con sociedad civil, academia, sector privado, para identificar cuáles son los lineamientos para hablar o que se deberían de tener como un mínimo viable para la gobernanza de los datos y conectado también a todo el tema de inteligencia artificial y lo que los datos significan para la definición y creación de algoritmos públicos. Entonces también es creo que una iniciativa, estos lineamientos están en proceso de aprobación y la idea es que al final de año en la cumbre de la OEA que se llevará en República Dominicana se puedan aprobar, ¿no? Por los países miembros. Entonces también creo que eso nos daría el primer marco regional como un mecanismo que si bien no es vinculante o obligatorio de manera legal, pero sí muestra como el interés y sobre todo la disposición política y la voluntad política de los países para empezar a tener una visión más regional y más compartida en estos temas. Gracias, Gloria. Pues alguien más que quisiera agregar algo ya a manera de cierre. Si no, ya con esto damos por concluida nuestra sesión. Muchísimas gracias a todas y todas por acompañarnos el día de hoy. Y nuevamente aquí en el chat les comparto el link de nuestra página web para que puedan visitar los casos de estudio. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima entonces. Que estén muy bien. Sebastián tiene levantada la mano, disculpen.
O no sé si fue algún errorcito ahí. Ah, equivocado, disculpen. Nos vemos hasta la próxima entonces. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, chao. Un gusto, gracias. Luego.